Un saludo a todos. Bueno, vamos a ver hoy la unidad 4 que corresponde a la legislación vigente en lo que respecta a los alimentos funcionales. Vamos a ver primero qué son las alegaciones en salud para poder entender un poquito de dónde se desprenden después las leyes en otros países, ¿sí? Una alegación de salud implica que existe una relación entre el alimento o sus componentes y determinadas propiedades saludables. Entonces hay dos tipos de alegaciones en salud, que una de ellas es las alegaciones de propiedades saludables, que son las que indican que un alimento, una categoría de alimentos o sus componentes tienen propiedades beneficiosas específicas fundamentadas en datos científicos y reconocidas como positivas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es el principal ente que regula, digamos, estas alegaciones, ¿sí? Vemos todo esto en el contexto de lo que son los alimentos funcionales, ¿sí? Que, digamos, están respaldadas por este tipo de alegaciones. Entonces, ¿cuáles son las alegaciones en salud? Volvemos a decir que son las que se recogen en el reglamento de la Unión Europea, ¿sí? Que tenemos aquí como dato del 16 de mayo del 2012, que establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables. Y por otro lado tenemos las alegaciones de reducción de factores de riesgo de enfermedad o las que se refieren a la salud de los niños también, que estas son aprobadas caso por caso después de una evaluación por parte de la EFSA. Entonces, para entender un poco qué son las alegaciones de salud y así introducirnos un poco qué tenemos de legislación acerca de los alimentos funcionales. Vamos a ver que Japón es el país pionero o es el líder en este caso en la regulación de los alimentos funcionales. ¿Por qué? Porque el Ministerio Japonés de Salud, Trabajo y Bienestar fue el ente regulador que reconoció los alimentos funcionales como una categoría única de alimentos. Aquí, como pueden observar, el logo, que es lo que, digamos, identifica un alimento funcional dentro de un etiquetado. El programa FOSHU fue el primero en usar evidencia científica para permitir las alegaciones relacionadas a la salud de los alimentos. Esto poniendo un poco en contexto que Japón fue prácticamente fue el primer país que empezó a incorporar, digamos, esta denominación a los alimentos. ¿Por qué? Porque por producto de la industrialización se vieron ciertas enfermedades que antes no existían, entonces es el gobierno, o sea, a través de su ministerio, quien propone, digamos, una lista de alimentos funcionales que, digamos, tienen efectos beneficiosos para la salud. Entonces vamos a ver aquí también que los productos que son aprobados como FOSHU pueden utilizar un sello de aprobación en la etiqueta de sus productos, como lo pueden visualizar, ¿sí? Y a partir del 2010, el número de los productos aprobados por FOSHU ha sumado a más de 950 alimentos. Como pueden ver aquí, ya esto data del año 1997-1998, en el cual, digamos, el término de FOSHU se da para usos específicos relacionados con la salud desde Japón y que hay antecedentes, obviamente, de los alimentos funcionales del año 1980. Nosotros estamos hablando aquí desde lo que es ya la legislación, pero de que hay antecedentes ya desde el año 1980. Entonces, Japón como pionero. En el caso de los Estados Unidos, en Estados Unidos no existe ninguna ley de etiquetado que tenga relación con los alimentos funcionales, ¿sí? Pero es importante también manejar que en los Estados Unidos los alimentos están regulados por la FDA, que es una entidad que ha publicado guías con instrucciones para que las empresas elaboren las solicitudes de mensajes y expliquen los fundamentos científicos a considerar por los paneles de expertos, ¿sí? Si bien no hay una ley, sí, esta entidad publica una guía, digamos, para las empresas para que puedan elaborar las solicitudes, digamos, de ciertos alimentos que tengan propiedades específicas. En el caso del Brasil, en el Brasil, muy por el contrario de lo que es en los Estados Unidos, sí tenemos aquí una regulación de alimentos funcionales que ya data del año 1999, que aprueba la reglamentación técnica de los procesos para registro de alimentos con alegación de propiedades funcionales y o de salud en su rotulado. Entonces, Brasil es, así como el Japón, uno de los países que también tiene una legislación específica, sí, con relación a los alimentos funcionales. O sea, la regulación de estos alimentos está aprobada por una resolución que, digamos, es una reglamentación técnica, ¿sí? Que lo que abarca son todos los procesos para el registro de alimentos que tengan propiedades funcionales, ¿sí?
¿Qué es la alegación de una propiedad funcional? Para entender un poquito, ya que vimos anteriormente qué es lo que era una alegación, ¿sí? Y más en salud. La alegación de propiedad funcional es toda información encontrada en el rotulado de algunos productos que hacen referencia al papel metabólico o fisiológico que el nutriente o no nutriente de algún alimento tendrá sobre el crecimiento, el desarrollo, la manutención y otras funciones normales del organismo. Es decir, entonces todo aquel rotulado que tenga, digamos, o que haga referencia a algún papel que cumple dentro, digamos, del organismo, ese nutriente o no nutriente, ¿sí? Vamos a ver que también tenemos las alegaciones de propiedades de salud, ¿sí? Que es la alegación de propiedades que indica que toda información encontrada en el rotulado de algunos productos que afirman, sugieren o implican la existencia de la relación entre lo que es el alimento o ingrediente con la enfermedad o condición relacionada a la salud. Entonces, aquí podemos decir también que las alegaciones pueden hacer referencia a la manutención general de la salud, al papel fisiológico de los nutrientes y no nutrientes y a la reducción de riesgo de enfermedades, pero no pueden hacer referencia a lo que es prevención, tratamiento y cura de enfermedades, que es, digamos, una salvedad que hacen estas alegaciones de propiedades de salud. No pueden hacer referencia a lo que es prevención, tratamiento o cura. ¿Sí? Sí pueden hacer referencia a que cumple un papel importante en la salud y hablar netamente de lo que es la reducción de riesgo de padecer enfermedad, pero no así hacer referencia a lo que es tratamiento y cura de enfermedad. En el caso de la Argentina habla sobre lo que es la definición primero de los alimentos funcionales, que esta es analizada por un grupo de trabajo ya en el año 2009 por la Comisión Nacional de Alimentos, que es la CONAL. Otros grupos también han avanzado en el estudio de lo que son los prebióticos y probióticos, esto poniendo un poco en contexto los antecedentes, ¿verdad? Y elaborando dos protocolos que establecen los requisitos y evaluaciones para la inclusión de probióticos y prebióticos en el alimento. Hay ciertos proyectos que fueron incorporados en el Código Alimentario Argentino en el año 2011 y también que la Comisión Nacional de Alimentos analiza una propuesta de incorporación, en este sentido haciendo un poco digamos, de alguna manera, un relatorio, ¿verdad?, de incorporación referido a las declaraciones de propiedades saludables que fue presentada por la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, que es COPAL, todo esto que se llevó a cabo en el año 2009, ¿sí? Para entender un poquito de que todos los países tienen una transición con relación a lo que es, digamos, la reglamentación argentina, tampoco tiene una legislación. Sin embargo, se considera como declaración de propiedad saludable a cualquier presentación que exprese, sugiera o implique la existencia de una relación entre el alimento o un constituyente de dicho alimento y la salud. Y en este caso divide, digamos, a esa declaración de propiedad saludable en tres tipos. Por un lado, la declaración de propiedades de función de nutrientes, a la declaración de otras propiedades de función o de declaración de propiedades de incremento de función y a las declaraciones de propiedades de reducción de riesgo de enfermedad. Si bien no hay una ley específica, pero sí hay, digamos, una declaración de propiedad saludable, que como ya les mencioné, son o se dividen en tres tipos en este caso. Bueno, actualmente, digamos, la Comisión Argentina, perdón, el Código Alimentario Argentino prohíbe en forma expresa las indicaciones en los rótulos o anuncios o cualquier propaganda radial, televisiva, oral o escrita que se refieran a propiedades medicinales, terapéuticas o aconsejar su consumo por razones de estímulo, bienestar o salud. O sea que también de alguna manera está condicionada esa declaración de propiedad saludable con estas expresas indicaciones que tienen aquí, ¿sí? Y debido a las implicancias que tiene implementar la norma, a la información adicional requerida, la amplitud de criterios y otros factores hacen que se enmarquen estas alegaciones en una normativa que también es un desafío muy importante como delicado, por lo que el tema continúa en el estudio en el seno de la CONAL. Se dan cuenta que es un tema bastante complejo porque muchas veces no existe la unidad de criterio, entonces tratan de ponerse las bases y condiciones para, digamos, declarar como alegación de propiedad saludable del alimento, en este caso de la Argentina. En el caso de Chile, tenemos aquí que la legislación chilena no ha incorporado la definición de alimento funcional en el Reglamento Sanitario de Alimentos,
pese a que existe un acuerdo extendido entre la mayoría de los países y grupos de países en cuanto a las características que estos productos deben presentar. También de que un grupo de expertos que asesoraba por varios años al Ministerio de Salud de Chile en esta área propusieron en este contexto una definición de alimentos funcionales, en este caso, como aquel que posee uno o más componentes que satisfactoriamente demuestran que afectan beneficiosamente una o más funciones determinadas del organismo, además de otros efectos nutricionales fundamentales, de manera que sean relevantes tanto para mejorar el estado de salud o bienestar o en este caso la reducción de riesgo de alguna enfermedad. Entonces, si bien Chile no incorpora la definición en su reglamento, sí ya fue propuesto, digamos, por un equipo de expertos que asesoró, digamos, al Ministerio de Salud como, digamos, alimento funcional, como esta definición que acabamos de ver. Bueno, y es así como se establecen los 18 mensajes saludables actualmente vigentes en Chile, que fueron aprobados por el Ministerio de Salud mediante una resolución exenta, que aquí tenemos el número, que tiene relación con el año también de, digamos, de publicación de esos 18 mensajes saludables. Entonces, para que podamos ver que realmente, si vamos a hablar de todos los países que ya tienen ciertas alegaciones con relación a lo que es las propiedades de salud, aún no tienen reglamentaciones fijas con relación a lo que son los alimentos funcionales, podemos decir que nuestro país, Paraguay, actualmente no cuenta tampoco con ninguna ley en relación a los alimentos funcionales. Desde el 2019 funciona lo que es una fundación de alimentos funcionales, una Fundación Paraguaya de Alimentos Funcionales que está liderado por la nutricionista Gaby Cardosa. Y bueno, desde allí es como que se van trabajando sobre, digamos, sobre reglamentaciones que de alguna manera van a ser incorporadas quizás más adelante en nuestras reglamentaciones también a nivel de ministerio. Pero por de pronto podemos decir que en Paraguay no tenemos ninguna alegación de este tipo, ¿sí? Y que si vamos a hablar de los países que tienen reglamentaciones específicas con respecto a lo que son los alimentos funcionales, podemos hablar de que Japón tiene, es el país pionero, también lo tiene el Brasil, que está bastante avanzado, y también lo tiene, en este caso, si bien no es precisamente sobre alimentos funcionales, habla mucho sobre lo que son los mensajes saludables, que es el caso de Chile.